Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de ya familia. Ya somos Desde familia, luego. Yo sabía que Dios me iba a bendecir con una familia rica. ¿Usted cree que deberíamos decir a qué usted se dedica? Realmente, deberíamos decir cuál es su especialidad. Yo creo que ya que no, yo creo que ya se la sabe. Quizás porque algunas personas por primera vez se encuentren conmigo en este programa. Ah, en este programa, doctor. Y demás. Pero yo pienso que, no, como tú te sientas cómoda. Bueno, pues vamos a recordar que usted es nefrólogo, doctor. Y yo últimamente he estado leyendo mucho de una incidencia muy alta que están habiendo de pacientes que están teniendo temas con los riñones. A mí me alarma ver el aumento que ha habido y sobre todo en pacientes muy jóvenes. ¿Esto está pasando por alguna causa en específico? Bueno, Jessica, date la gracia. De verdad me encanta compartir el escenario contigo y tu audiencia. A propósito de que estamos en el mes de la salud renal, recordándole que el 12 de marzo celebramos el Día Mundial del Riñón. El lema de este año es Salud Renal para Todos, cuidando a las personas y protegiendo el planeta. De alguna forma, si bien es cierto, 1 de cada 10 personas tiene algún tipo de daño renal. La incidencia cada día son más abrumadora y cuando nosotros hablamos de números, hablamos de que hay más de 850 millones de personas en todo el mundo que padecen algún grado de enfermedad renal. Sí. Recordando que esta tiene 5 estadios o estadios de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y uno se pone a pensar, ¿por qué la alta incidencia? Bueno, tenemos la contaminación ambiental, los cambios climáticos, la mala alimentación. Cada día hay más obesos, más hipertensos, más diabéticos, más personas comiendo con sal. Y hoy sabemos que una prueba de creatinina sale más barata que una hamburguesa de cualquier centro comercial. Sí. Entonces pienso que ese marcador, ser tan económico, con buena cobertura, también permite detectar pacientes que antes, por alguna razón, daba un poco más de dificultad captarlo. Sí. Doctor, ¿usted encuentra que sería más la causa más fuerte de las situaciones que están pasando con los riñones? ¿El sobrepeso o la automedicación? Porque somos un país que tiende mucho a la automedicación. Tú sabes, tú has visto un meme que dice, wow, qué difícil me la pusiste. Yo sé que se la puse Pero difícil. Fíjate, de alguna forma sabemos que la enfermedad, la obesidad, son números alarmantes y la persona que se automedica tiene un alto riesgo. Por lo menos nosotros tenemos estadística de que
el 38, el 35% de los dominicanos están sobrepeso o en algún grado de obesidad. Sí. Sin embargo, yo pienso que el 100% se automedican en algún momento de la vida. Totalmente. Pero pienso que sí, que ambas son causas interesantes. El tema en casa que deben de saber es que lastimosamente, Álvarez, la enfermedad renal es una enfermedad silente, no da síntomas. Entonces usted puede estar en su casa posiblemente con un daño renal caminándole y no darse cuenta. Cuando da algún tipo de manifestación, regularmente se ha perdido un 70% de la función renal, que es que la persona tiene fatiga, Sí. cansancio, se le hinchan los pies, vómitos. Y ya cuando se pierde más de un 90%, es catastrófico, Sí. porque ahí entonces tenemos que lidiar con toxinas o la uremia, que se asocia muchísimo a mortalidad prematura y a enfermedades cardiovasculares. Pero si bien es cierto, yo pienso que tanto el que está en sobrepeso, el que está en obesidad, como aquel receta alegre que se automedica, sí. ambos deben de tener cuidado y visitar su nefrólogo. Sí. Hoy casualmente me llama un paciente hablándome con el tema de la creatina, ¿verdad? Sí. Que lo usan como para masa muscular. Ajá, la creatina. Exacto, un suplemento. Ajá. Pero él se lo venden en el gym como que es un suplemento y es correcto. Pero el caso es que el entrenador le dijo que eso no le produce nada. Recordemos, Sí. no le produce nada si tú tienes sus riñones sanos y dependiendo la dosis. Pero en el paciente con enfermedad renal crónica establecida no es la misma cantidad. Entonces, por lo menos, ese paciente tuvo la delicadeza de llamarme y bueno, él la va a tomar, pero con un reajuste en la dosis de ingesta de ese suplemento. Sí. Hay que resaltar, usted que es diabético, hipertenso, que son la primera causa de paciente en diálisis en cualquier parte del mundo. Sí. Si usted tiene un diagnóstico oportuno, temprano, posiblemente podemos prevenir en muchos casos que usted llegue a diálisis. Y de lo contrario, retrasar la llegada a diálisis, que eso le conviene a todo el mundo, al paciente, a la ARS, al bolsillo del familiar, porque no es lo mismo que tú llegues a diálisis en 3 años que llegue en 8 o en 7. Sí. Doctor, yo sé que esta pregunta sale un poquito de su área, pero es para caer a lo que quiero. En la medicación también tenemos muchos padres que por cualquier cosa medican a los niños y no van al pediatra. Esta medicación que le da ese padre o esa madre a ese niño a destiempo, sin ir al médico, ¿puede adelantar un proceso de una insuficiencia renal? Fíjate, tú has hecho una pregunta sumamente interesante. Ajá. Aunque hoy hablamos, y siempre que me vean por aquí, siempre vamos a hablar de enfermedad renal enfocada en adultos. Exacto. Porque hacemos nefrología de adultos. Sin embargo, la enfermedad renal crónica, los pacientes en diálisis, es muy frecuente en niños. Y aquí, claro, si vamos al Robert Reed, vamos a Plaza de la Salud, CEDIMA, hay unidades pediátricas de niños, incluso hasta recién nacidos, con pocos días, a todas las edades, que pertenecen a la diálisis, al programa de diálisis. Y aquí sí es muy penoso, porque a veces niños, esos padres que automedican, de alguna forma, pudiera ese pobre inocente llegar a la diálisis por una mala medicación, por una sobremedicación, quizá que con una orientación a tiempo se pudo prevenir. Eso pasa lastimosamente igual con el tema de que ahora la tecnología ha desplazado mucho lo que es la semiología médica. Entonces tú agarras un niño y por todo le haces una radiografía, una tomografía, estudio con radiaciones desde temprana edad. ¿Y qué va a pasar, Jessica? A los 50 años, a los 35, a los 40 tenemos el cáncer. Ajá.
es una realidad. Sí. Entonces siempre promovemos que la automedicación no es recomendable, y más con una enfermedad que no da síntomas, una enfermedad que es silente. Lo más difícil para el cuerpo es tener un enemigo y no detectarlo a tiempo, Sí. como sucede con la enfermedad renal crónica. De los medicamentos que hay en el mercado que tienen fácil acceso, ¿cuál sería el más peligroso y uno creyendo que es el más noble para los riñones? Fíjate que Estoy tirando una pregunta hoy, doctor. no, leyó. No, doctor, lo que Pero- pasa es que usted ha venido muchas veces y siempre tenemos que reestructurar cosas nuevas Claro. desde la base de que ya la población ha visto su programa anteriormente. Y lo agradezco, claro que Sí. sí, es un genio, claro. Pero fíjate una cosa, de la receta de libre venta, Ajá, pues tenemos el diclofenac, que es un asesino. ajá. Hay muchas personas que hoy están en diálisis por el uso abusivo de un AINES, pero en esa categoría también está el Meloxicam. Ya. Hay algunos productos naturales o remedios naturales. No estamos hablando del té de la hoja de manzanilla, el Sí. té de laurel. Ajá. Estamos hablando de personas que mezclan raíces para hacer botella, y que toda esa contaminación de alguna forma afecta lo que es el aparato genitourinario, hablando específicamente de los riñones. Pero tenemos los antibióticos. Usted va a cualquier farmacia y le venden antibióticos. Y mira, el día pasado me llamaron del hospital, una joven, una posquirúrgica, 14 días con gentamicina, y me llama el ginecólogo que los riñones que se están dañando. Cuando averiguamos, la paciente pues siguió usando el medicamento. Ajá. El doctor se la puso por una semana, 5 días, pues ella en su sabiduría errónea entendió que no había mejorado, le dio continuidad, y la realidad es que esa paciente estuvo a punto de ser dializada. Hoy la vemos por consulta y gracias a Dios Sí. mejoró, porque le quitamos el agente causante, claro que Sí, está, sí. pero ese es por mencionarte un caso. Sí. Hay personas que van y están a unas alturas de ciprofloxacina, de levo, y al final tú buscas, come bien, hace Y que todavía ejercicio. no terminan de entender que a pesar de que, porque es que es lo que siempre veo, un medicamento tú no necesitas usarlo un mes, al menos que sea para una enfermedad en específico, para que te haga efecto. Con 3 o 4 días se supone que el medicamento hizo el efecto, porque es que veo que mucha gente le da continuidad y se queda con el medicamento 3, 4, 5, 10 meses. Sí, porque lastimosamente para muchas personas, Sí. individuos, le es más fácil automedicarse, hacerse daño, asumir la consecuencia, porque se encuentra muy básico pagar una consulta, buscar una orientación por un personal de salud, un profesional, y que le diga, sí, tú lo puedes usar. Porque lastimosamente, Jessica, hay un grupo de individuos que le duele pagar una consulta, hacer ese análisis, que no le salga nada. No, una cosa de loco. Sí, entonces hay muchas personas que, bueno, compran medicamentos y no les va mal. Ajá. Pero sin embargo hay un gran número, que son los más, que una automedicación ha estado a punto de pagar un precio bastante elevado por no tener la orientación de un profesional de salud. Sí. Recordemos que los riñones es un órgano que nos permite vivir sano, porque se encarga de eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. Sí. Doctor, usted siempre nos ha explicado el proceso de la diálisis, y en las noticias últimamente se han hablado de algunos programas que hay de diálisis, y yo me quedo mirando como que el paciente se desgasta mucho durante este proceso. Desde cuando usted inició hasta ahora, ¿cuáles son los avances que usted ha visto, que se ha dado, que quizás uno que no lo ve
y usted sí lo ve desde su experiencia, ¿qué ha dado este tratamiento para que sea menos, o sea, no dañino, sino menos invasivo, aparatoso para el paciente? Fíjate, en cuanto a la tecnología, Sí. hoy tenemos medicamentos con estudios bastante serios que son capaces de retrasar la llegada a diálisis. Okay. Una vez que el paciente ya llega a diálisis, cuando la enfermedad renal pasa a una insuficiencia renal terminal, porque la enfermedad renal son por muchas causas que afectan el riñón, pero ya cuando el paciente llega a una insuficiencia renal crónica terminal, obviamente ahí hay una sustitución de la función renal, y eso es a través del trasplante, que siempre va a ser la mejor opción, o las terapias dialíticas. El paciente que se entra a un programa de diálisis obviamente necesita de una nutrición, de una salud mental por un equipo profesional de psiquiatría, muchas veces psicología lo pudiera manejar. 2, una muy buena nutrición, y 3, una muy buena diálisis, y ya por último, un buen nefrólogo. Sí. Cuando una de estas variantes no está en su máxima expresión, de alguna forma el paciente se puede deteriorar. Pero, ¿cuál es la realidad? Que el paciente tiene un gasto enorme, hablando de costo, Sí. porque hay un gasto extradialítico, porque el Estado te cubre la diálisis, está bien, Pero el post pero ¿y el tratamiento de aquellos que no tienen seguro? también. Antihipertensivo, tratamiento para el fósforo, la eritropoyetina, el multivitamínico, el hierro, la transfusión, el pasaje del paciente, el de que lo acompaña, la comida, las situaciones extrarrenales, Sí. que a veces se presenta que hay que ingresarlo por otra causa que no el riñón. Cuando tú sumas todo eso y tú tratas de ponerle un plan de nutrición al paciente, doctor, yo como lo que aparezca. Sí. Entonces, también están aquellos que no tienen esa condición, pero son pacientes que no son disciplinados. Hay pacientes tú le dices, mira, tú no puedes comer con tanta sal. Y eso es como un mandamiento. Sí. Tú lo ves en la esquina, antes de la diálisis, y muchas veces después de la diálisis, comiéndose una sopa de esas que venden de microondas, instantánea, Un ramen. que eso tiene una cantidad de sal que yo creo que es Sí. la que debe de consumirse Y mucho conservante rarísimo. en todo un año. Sí. Entonces, el factor de una buena salud renal, una vez que usted esté en diálisis, creo que depende mucho tanto del nefrólogo, del paciente y del cuidador. Hay pacientes que lastimosamente tienen caída tras recaída porque tiene un cuidador que le permite hacer de todo. Hay otros que no se le pueden corregir, y a veces, que es la parte más mínima, quizá un nefrólogo que le permita hacer lo que quiera, que eso no Bueno, creo que suceda, También es que pero al a veces final es uno el se paciente desgasta. que te dice, porque también, doctor, vamos a ser serios, usted seguro le ha llegado un paciente que le dijo, el doctor fulano de tal me dijo, el doctor fulano de tal me dijo algo, y cuando usted se encuentra con el doctor, el diagnóstico fue diferente. Porque Sí. la gente a veces quiere justificar su falta de compromiso con el tratamiento. Lastimosamente no sabiendo que son ellos que pagan ese precio. Totalmente. Porque la diálisis muchas veces se ha querido satanizar. Y sin embargo, gracias a la diálisis, hoy millones de personas en todo el mundo Sí. Viven y tienen una calidad de vida decente. Y gracias a Dios que cada día los trasplantes son más asequibles. Pero de ahí hablamos de que se necesita un equipo profesional de la salud mental, porque el 60%, el 50% de los pacientes que caen en diálisis caen con depresión. Y un paciente deprimido se entrega a la muerte. El día pasado yo estaba tratando un paciente con un amigo para el sur. Entonces
el paciente tiene una sobrecarga hídrica hasta aquí. Ajá. O sea, que no puede respirar. Ajá. Con decirte que le sacamos 16 litros de agua Wow. en 24 horas. Wow. Y eso era dializándose y bebiendo agua. O sea, durante la diálisis bebiendo agua. Sí. ¿Y por qué lo hace? No, que como quiera yo me voy a morir. Sí, porque Obviamente- usted me dice que usted me dijo, Sí. me corrige si no me equivoco, que un paciente cuando está en diálisis no puede consumir tanto líquido, porque De- es contraproducente. Sí, siempre va a depender el Ajá. cuadro clínico, porque hay pacientes que mantienen la diuresis Ajá, y hay otros que no orinan nada. ajá. Que una botellita de agua, muchas veces con un problema cardíaco, es mucho. Sí, Y ese paciente tenía una orina residual muy bajita, ajá, se orina poco, ajá. y mientras lo dializábamos, Ay, él Dios ingería mío. agua. Entonces, cuando yo hablo con el doctor, le digo, bueno, no hay duda que ese paciente se entregó, porque la respuesta es que como quiera se va a morir. Y es un paciente que necesita de un departamento de psiquiatría Sí, para amueblarle un poquito o ayudarlo con la salud mental. ujú. Pero regularmente los pacientes que se cuidan, Jessica, lucen muy bien, de hecho no parecen ni que son de diálisis. Ok. En el caso de los trasplantes, doctor, yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Qué pasa con la persona que dona? ¿Cómo es su calidad de vida? O sea, ¿vive normal? Normal, claro que Sí. sí. Hay que recordar que el trasplante se puede realizar a través de un pariente, a través de un amigo Ajá. o los fallecidos, ¿verdad? Ujú. Que los familiares han decidido donar Sí. y que la tasa de éxito está por encima de un 90%, Ujú. o sea, durante el primer año, y funciona. Para aquellos que le tienen un poquito de miedo Ajá. a regalarle un órgano, pues usted hace su vida normal. Y uno dice, bueno, yo tengo un solo riñón, claro que sí, y te debe de cuidar como aquellos que tenemos dos. Sí. Pero hasta ahora no hay estudios que digan que hay pacientes que llegaron a diálisis porque donaron un riñón. De hecho, es muy bajita la enfermedad renal en esos tipos de pacientes, Ujú. porque quizás como saben que tienen un riñón, se cuidan normal Ajá. y bueno, cuando ve la sociedad, cree que tiene una sobreprotección, que eso pasa como la dieta. Por ejemplo, ahora mismo comer saludable le llaman dieta, porque estamos comiendo tan desorganizado Que creen que dieta, que ¿verdad? cree que es dieta. Yo hice esa pregunta justo a una nutricionista los otros días, que cuál es la diferencia entre una dieta y vida saludable, porque yo entiendo que es la misma cosa. Exacto. Sí. Doctor, usted sabe que hubo una persona que trabajaba conmigo, era una jovencita. Ella fue al médico porque ella iba poco al baño. Y de repente, cuando llega, dice que tiene un riñón que no le funciona. Estamos hablando de una persona de 21, 22, 23 años. ¿Cómo es que puede pasar esto y que la persona ni siquiera se dé cuenta? Fíjate, en ese contexto, Ajá. con 21 años, a menos que tenía hijos, No. a menos que no haya nacido con una enfermedad congénita Ajá. y quizá desde los 13 años, desde los 15 años, estaba sufriendo de la presión y no lo sabía. En la familia sí hay cáncer, Tema de riñones. tema de también, riñones. sí. También hay unos productos que para rebajar, que la gente los sobreusa de manera abusiva. Voy a caer en esa, porque realmente creo que debemos tocar ese tema. De lo que le gustan a usted. Aleluya. Entonces, por ejemplo, unas fórmulas, porque hay otros que son sanos, Ajá. ¿sabes? Que son las inyecciones que sabemos que hay. Ajá. Pero estamos hablando de una tableta de nombre chino, no Sí, sé. de esas que te dicen que te sacan grasa, que y bajan demás. mucho al baño. Y eso Ajá. produce una toxicidad directa a nivel renal. Sí. Yo tenía un muchacho de 19 años que, oye, no había forma, y cuando yo le dije a la tía de que había que dializarlo, ella como que quedó traumatizada, ¿no? Y pensaba que era un error. Mandamos a hacer los análisis de nuevo, volvió con la creatinina en 5. Ujú. Entonces, cuando comenzamos
a indagar ya de forma forzosa, porque el jovencito negaba todo. Pues obviamente parece que tenía vergüenza de decir que estaba tomando unos medicamentos para rebajar. Sí. Y no solamente eso, que se estaba sobremedicando. Se estaba tomando una cada 8 horas, cuando la prescripción Decía otra cosa. decía una cada 24 horas. Ay, mi madre. Y automáticamente frenamos ese medicamento. Gracias a Dios, ese jovencito recuperó su función renal a un 100%. Sí. Porque está la enfermedad renal crónica establecida, que es como a nivel de la neurona, que nefrona que se daña, no se recupera, y entonces está la enfermedad renal aguda, que aquí cuando hay una intervención temprano, pues obviamente se puede recuperar casi siempre el riñón completo. Sí. Doctor, ahora mismo está muy de moda, que dos inyecciones en específico, que sí, tengo entendido, fueron creadas para la diabetes, pero ahora lo están usando de manera comercial para aquellas personas que quieren rebajar. Según lo que estuve leyendo, son muy buenas para muchas cosas, pero el uso desmedido de esto y esta rebajadera tan fuerte en algunos pacientes, ¿no le causaría daño en el riñón? Fíjate, de hecho, la semaglutida, que es GLP-1, Ajá, el GLP-1, sí. ese medicamento le va muy bien a los pacientes diabéticos y a los pacientes obesos, porque sabemos que ayudan a retrasar la función renal. Tiene una ventaja que no produce hipoglucemia, sí, y entonces cualquier persona la puede usar. Está aprobado por la FDA, ya hay ciertos de esos medicamentos, generaciones que están aprobadas para la obesidad, pero sobre todo con ese, deben de recordar que no solamente hay una pérdida de grasa, sino también de la masa muscular. Hay un envejecimiento que es muy notorio por el muy uso del notorio. Entonces tú ves a las personas flaquitas y muchas veces abusan tanto y tienen una dieta baja en proteínas. Es que no le da hambre. No le da hambre. Sobreabusan de la dosis y tú lo ves como acabado. Entonces, no, pero cuando tú estás llenito estaba como clean, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta ese término, clean? Entonces, cuando lo ves, pierden masa muscular, tienen la piel flácida, y sobre todo en aquellos pacientes que no tienen la dosis correcta, experimentan mucho los efectos adversos de estos medicamentos que tienen que suspenderlo. Incluso le frena hasta la motilidad, que es lo que hace que se mueva la comida en el estómago, causándole parálisis a nivel intestinal, que tienen que suspenderlo y entonces volver a comenzar a medicarlo para recuperar un buen funcionamiento. Hay muchos estudios ya que están saliendo. Es un medicamento que no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. Sí. Pero lo más importante es conocer la prescripción. De hecho, ese medicamento cuando salió no fue. Siempre ha sido a los diabéticos. Exacto. Incluso y no son todos. Creo que se estaba haciendo un estudio con un grupo en específico de diabéticos para ver los resultados. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que lo están hasta promocionando en los gimnasios. Pero los entrenadores lo están vendiendo, doctor. Y en dosis inadecuada y con titulación no prescrita científicamente. Esto, se supone que existen marcas específicas, pero ya estamos viendo que están viniendo unos genéricos que ¿quién te dice a ti que ese genérico realmente tiene? Sí, porque ahora han aprobado una dosis 2.4 y es una locura. Es una locura. Una dosis que tú te pones ahora una vez al mes. Es que vi que salió una que es una vez al mes ahora. Entonces, a mí siempre me preocupa, un paciente diabético que tiene una condición y tiene una enfermedad tiene su función. Una persona que para quien va el medicamento, pero para una persona normal que le estás entrando algo y sobre todo que no va a sentarse para que le hagan analítica. No, una cosa de loco. Que va a la farmacia y la compra y se le inyectó.
Porque es que como que no estamos midiendo el que siempre necesitamos de ir al médico a chequearnos para ver cómo que lo vamos a hacer. Y no solamente eso, siempre la mejor forma de rebajar, de forma gradual, porque hay una pérdida de peso que si le cede te va a traer daño a la semana. Tú no puedes perder más de 2 libras semanal. Y hay personas que pierden hasta 5 libras. Hay estudios bastante serios que evidenció el síndrome de rebote en esos pacientes. Una vez que la dejen de usar, la gran mayoría, para no decir todos, consiguieron de nuevo el peso 3 o 4 veces que el que tenía. La dosis es sumamente interesante y sobre todo siempre la comida saludable. Lo que pasa es que hay una mala educación a la alimentación. Hablábamos que comer sano en estos tiempos es hacer dieta. Se llama dieta, y no debería de ser así. Al final, si tú no concientizas, tú como individuo, no frena la boca, no cambia los hábitos, porque el secreto está en la boca, no en comer pan, no en comer dulce, no es en comer tarde de la noche. Hay personas, mira, yo tengo un paciente, yo me río. Sí, porque tengo que ríete, por favor. Sí, ya viene. Que déjame tomar papel. No, mira, yo me río. Ojalá que esté viendo este programa, que él sabe que de él. Él llega, él es psicólogo, él es muy agradable. Por ética no te voy a mencionar, pero él va a me consulta porque la creatinina le aumentó. Entonces, cuando yo hablo con él, oye, él se le metió en la cabeza hacer comer que proteína, solamente animal. Y él se comía, yo creo que eran 2 guineas diarias. ¿Guinea diaria? Sí. Y llegó un momento que dice la Biblia que todo en exceso hace daño, que hasta espuma estaba botando. Como esta gente que se comen los 12 huevos o 20 huevos. No, una cosa de loco. Una sentada, un cartón de huevo. Un cartón de huevo en un desayuno como que no es nada. Es una locura. Sí, pero esos productos muchas veces de que usan muchos medicamentos para quemar grasa y que se lleva también la masa magra y para poder compensar. Pero si usted se tiene que comer 12 huevos, encima al mediodía 600 gramos de carne, en la noche meterse 300, 400 más de proteínas y encima de todo eso unos batidos, testosterona, un viaje de productos, pues obviamente pudiera justificar la alta incidencia de muerte prematura en personas que van al gym. Que eso no se habla. No se está hablando. Pero si hacemos cualquier día un programa de las personas que mueren jóvenes en los gym, en el gimnasio, es producto de todo eso, de lo que come, de lo que se inyecta, de lo que consume. Lo que pasa es que el mundo de los esteroides es un mundo tan rentable como el narcotráfico a nivel mundial. Sí. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de esas actividades que tienen por el día que están celebrando. Gracias. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, yo me imagino que tienen actividades, porque el educar a la población es algo muy importante en el aspecto de riñón. Claro, de hecho yo siempre promuevo, en estos días que subí un TBT, porque tuvimos una iniciativa muy interesante y era darle charlas gratuitas a escuelas y colegios. Sí. Y yo creo que por ahí es que debe de iniciarse lo que es la prevención renal. Sí. Porque cuando hay una buena educación y una buena concientización, muchas enfermedades terminales se evitan. Porque recordemos que hay niños que son diabéticos que están en la escuela y que no tienen opciones. Mamá trabaja y lo único que tiene acceso es el qué, una empanada, una hamburguesa, refresco, jugo, y ese muchacho estamos siendo injustos porque entonces estamos excluyendo a la persona diabética. Sí. O sea, si el papá no hace una dieta y le prepara una lonchera, que le ofrece cualquier cafetería, en una universidad, en un colegio, entonces ese muchacho también, hay que educarlo. Doctor, usted estaba mencionando anteriormente el asunto de los productos que se dan en el gimnasio. Ya a los 14 años este muchachito está en el gimnasio y te viene con una dieta y con una proteína y una cosa que le pusieron allá y ya estamos comenzando a dañar ese riñón. Sí, pues yo vi muchachos verdaderamente que me lo llevaron. Ahora que me lo menciona, me quedé porque pasa. Con 16 años, yo no veo pediátrico, pero era hijo de una doctora. Sí, el Robert Reed a partir de los 16 te da luz verde para que tú lo manejes. Sí. Pero yo regularmente no veo a partir de los 17, casi 18, en mi caso. Pero es una colega, me lleva el hijo, porque movió la creatinina. Y cuando yo veo una dieta alta en proteína, el niño con poca educación de ingerir agua, muchísimos productos, y yo me sorprendo y digo, mío, pero tú ni te has formado bien, y ya tú estás metiéndole a tu cuerpo, lastimosamente tú lo que estás haciendo, muchas veces, nulando la función de que tu cuerpo debe de producir todo eso de forma normal. Sí. Claro, el ejercicio es bueno, un programa para niños que están en sobrepeso, educarlos a la buena hidratación, pero no un niño con 14 años, incluso hasta con menos edad lo reciben y lo venden como de 14 años. Y ese muchacho tiene una sudoración extrema, expuesto a calor, trabajo muscular, colegio y comiendo tollo. Porque es lo que estamos hablando. Usted va a un colegio cualquiera y no hay nada, por más caro que sea. Porque yo tengo una disputa, los míos están en colegios internacionales y ahí no hay nada. Si yo no le llevo la comida, o yo nada, ¿verdad? Sí. No le llevo la comida, ¿qué me va a consumir el muchacho en el colegio? Pero usted sabe que entonces ahí, debe de estar salud pública regularizando. Totalmente. Porque estamos en el mundo de la inclusión. Que debería haber esto de vida saludable. Porque, por ejemplo, estamos en el mundo de la inclusión. No tenemos nada con la comunidad. Sí. Pero te va a los sitios, te ponen gente que le gusta el mismo sexo, un homosexual. Sí. Te ponen un gordo, un flaco, te ponen una gente fea, una gente de buena apariencia, y está bien, te ponen un cristiano, una persona no cristiana. Pero cuando tú vas a un establecimiento de comida rápida, entonces tú no eres tan inclusivo como tú vendes ser. Porque si yo soy diabético, yo no tengo opción. Como diabético. Totalmente cierto. Si yo soy hipertenso, yo no tengo opción. Incluso hasta en los restaurantes de alta gama no hay un menú. Es verdad. Entonces no hay inclusión total como lo quieren vender. Totalmente cierto. No, yo soy un genio, sigue. No, de verdad que me quedé pensando en que no existe eso, que no sea coger a comer ensalada. Lógico, y lastimosamente hay muchas opciones. Porque si tú tienes una semana, como por ejemplo yo parezco un burro comiendo ensalada diario, pero me gusta. Exacto. Yo no soy diabético, no tengo ninguna enfermedad hasta ahora, gracias a Dios. Pero yo si tuviera una enfermedad, pues quien que no pueda, quiere un buen restaurante con su familia. Pero, por ejemplo, yo he dejado de llevar a mi mamá los fines de semana porque
al final lo que la maltrato, porque todo lo que hay le sube el azúcar. Ciertamente. Entonces, los restaurantes deben tener un plan de nutrición, las escuelas deben tener un plan de nutrición, en la universidad, porque acuérdense, por ejemplo, el diabético, hay diabético tipo 1, que aquí se produce poca insulina o ninguna, y ese paciente desde los 3 años, incluso desde el nacimiento, desde los 7 años, tienen que inyectarse insulina. Sí. Y para ello es un factor sumamente interesante el tema de la nutrición, porque una mala nutrición conlleva un mal control de la glucemia. Pero también dentro del colegio deben de ponerle una materia de prevención de enfermedades renal crónicas a través de la alimentación. Tienen que tener un psicólogo. No solamente, claro, de forma familiar tú tienes que tener tu psicólogo, pero un niño en el colegio, donde todo el mundo está bebiendo refresco, está comiendo palomitas, papitas, platanitos y todo lo que daña, que se vende como que si fuera un milagro, ese niño, imagínate. Y no sé si le pasa a usted que cuando uno le quiere dar la información como padre, como la información la recibieron en otros lugares, ellos validan más la información externa que la suya que médico. Claro que sí, porque es más fácil hacerle un copy-paste, Ajá. hacer un eco, que cuestionar o entrar en razón. Ajá. Porque lastimosamente hay muchas familias, es un tema como medio quisquilloso, Sí. pero no tienen responsabilidad con los hijos. Entonces el tema de la comodidad es más fácil para mí, quizá como padre, me voy a poner yo de ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana, ir al gimnasio hasta las 6:30, refrescarme, ir a mi consulta y que el servicio se encargue y que le dé lo que entienda y que es más fácil darle dinero para que compren la cafetería, que quizá como madre, que regularmente son las que están encargadas como más del cuidado, parte, sí. prepararle un desayuno y que se lo concientizarlo, lleve también. mira Sí, papi, aunque tus totalmente. amiguitos consuman esto, tú no, porque luego cuando grandes los riñones sí te pueden dañar, Sí. ponerle un video educativo, mira eso es diálisis, te puede dar un infarto. Tú ves que hay mujeres que no tienen problema levantarse de 4 a 7 de la mañana al gimnasio, pero nadie que le habla le hace un desayuno. Sí, es verdad, eso es cierto. Es lastimoso, pero pero tú sabes, a veces me acaba, no quiero meterme en ese tema, No, pero es una sí. realidad. Y yo le decía a alguien que lastimosamente la mujer moderna no es la misma que la tradicional. No se puede decir otra cosa, doctor. Eso es así. Es la realidad. ¿Verdad? El hombre proveedor, porque la Biblia dice, con el sudor de su frente vivirá, y usted como mujer va a parir con dolores, Sí. si no hay anestesia. Pero cuando buscamos el origen, para mí, de acuerdo a mi creencia, obviamente la mujer juega un papel fundamental en lo que es la edificación y el cuidado del hogar. Y el hombre tiene que suplir todo a medida que lo permita el trabajo Sí. y la entrada. Y ojo, que no es criticando el empoderamiento, pero se supone que Eso daña mucho matrimonio, esa sí, vaina. se supone que trajiste a una vida para darle lo mejor de Pero ti. yo Y lo mejor de ti empieza con la alimentación. Pero lógico, yo conozco hombres casados que su mujer dan en su casa y comen en la calle o comen del servicio. Ajá. Sí. Lastimosamente, yo tengo amigos que yo les he dicho, loco, yo lo que vivo es de la diálisis, cuide la alimentación. Y es más fácil pedirle una pizza, pedirle una comida rápida, unos tacos, qué sé yo, con un delivery, pan, que llegue, que quizás se la uyama con huevo hervido, una pechuga sin ingredientes. Entonces esa comodidad, esa rapidez, ese deseo de que yo tengo que pertenecer a la sociedad a cualquier precio, lastima la familia y ese trauma y esa situación repercute muchas veces en enfermedades crónicas a largo plazo. Sí. Doctor, la deshidratación extrema, esas personas que no consumen agua casi nunca, o que si van a consumir por agua, consumen un refresco, vamos a ponerle que este sea sistemáticamente todo el tiempo.
¿Esto daña directamente al riñón? Sí y no, pudiéramos decir. Ajá. Debemos de recordar que la causa número 1 de paciente en diálisis no es la deshidratación. Ajá. Es la glicemia, el diabético no controlado Y la hipertensión. Y la hipertensión. Hay otras enfermedades como poliquitosis renal, Sí. nefropatía por IgA, glomulonefritis, porque hay causas extrarrenales y renales. Sí. Pero ahora bien, sabemos que el 80% de la formación de los riñones es agua. Ajá. Y de nuestro cuerpo es un 60 o un 65%. Cuando hay en esos países, yo una vez fui a Europa y la temperatura estaba en 43, ya tú te imagínate Carlos sudado así. Sí. De alguna forma, en esos países donde hay tanto calor, esos agricultores que están en el sol, y esa poca cultura de ingerir el agua, pues esa deshidratación tan expuesta, tan repetida, de alguna forma afecta lo que es la enfermedad renal, produciendo enfermedad, contribuyendo. Porque lo que pasa es que cuando hay una deshidratación, ya sea por un calor extremo, eso es sin lo que le da golpe de calor, sin lo que le dan enfermedades cardiovasculares. Es tanto así que en tiempo de ola de calor nosotros debemos de hacer el reajuste de los ISGLT2 como de los diuréticos en esos pacientes. Ajá. Porque hay una deshidratación excesiva y hay un aumento transitorio de la creatinina. Lo mismo pasa cuando la deshidratación es por diarrea o por vómito. Sí. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que es una enfermedad aguda, que tú comienzas a ingerir agua y muchas veces no se manifiesta y que nadie, luego de una deshidratación excesiva, va y se toma una prueba. ¿Quién? Nadie. La cultura que hay muchas veces es, en la gran mayoría, es que las personas van cuando sienten algo. Sí. Son muchos que son así y hay un grupo que no. Yo tengo un grupo de pacientes que van, que hasta yo mismo le digo, ¿y qué tú haces por aquí? No, doctor. Yo le pago para que usted me mantenga sano. Sí. Yo no quiero situación, que yo dure un año y que los últimos 6 meses vengo con un problema, porque hay personas que sí entienden que la prevención tiene sentido. Y siempre hemos hablado, Jessica, que siempre va a salir más barata la prevención que tratar la enfermedad. Sí. Doctor, ¿le ha tocado algún caso de una paciente que haya tenido que llegar a un proceso de diálisis y esté embarazada? Sí, con la enfermedad renal, sobre todo avanzada, hay dificultad para la fertilización. Las mujeres regularmente dan mucha brega salir embarazadas. Directamente yo no he tenido la oportunidad de tratar una embarazada, más que en la residencia médica. En mi formación tuvimos un caso de una embarazada. Aprendí muchísimo con ese caso, porque es una paciente que hay que dializarla en la misma máquina, pesarla, y diario hay que dializarla. Y bueno, fue viable, gracias a Dios. El niño llegó a término. De hecho, hay muchas madres por ahí que se dialicen, que tienen sus hijos. En la Plaza de la Salud, en un momento de rotación también, con un doctor muy amigo, manejamos una embarazada y le fue súper bien, pero la realidad es que la uremia produce trastorno a nivel hormonal y por eso las chicas en diálisis tienen mucho más dificultad de salir embarazadas que aquellas que no se dializan o que quizás tengan una enfermedad renal no tan avanzada. Ya. Sí, qué bueno. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero como sabe, tiene las pantallas. 1, para que les recuerde a la población de este día tan importante, y 2, para sus redes. Jessica mía, señores. Nada, aprovechamos que estamos en el mes de marzo, mes de la salud renal. Recuerden no esperar un síntoma para visitar su nefrólogo. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? La persona diabética, la persona hipertensa, la persona que se automedica,
las personas que tienen quiste, aquellas personas con malos hábitos alimenticios, o cualquier persona, hijo, que su papá o algún familiar haya sufrido de los riñones. Me pueden contactar a través del 829-340-381, 829-340-381, y estoy dando mi consulta en la clínica Dr. Rodríguez Santo, Santo Domingo, AM y PM. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. El placer es mío. Dije que no esperemos a final de año para que vuelva. Escuchate, Yudelka. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.